Buenas tardes, señoras y señores, buenas tardes a todos los presentes. Vamos hoy a inaugurar el año académico, por decirlo de alguna manera. Lo vamos a hacer de una manera diferente. La idea inicial es que el acto de hoy cuente con dos partes. La primera parte es la presentación de las actividades que vamos a desarrollar, la presentación genérica de las actividades que vamos a desarrollar en Casa Árabe a lo largo de este curso académico. La segunda será una breve conferencia sobre la Primera Guerra Mundial y el Oriente Medio que daré yo mismo. Debo destacar de entrada una cosa realmente importante. Nosotros prácticamente ya tenemos planificado todo este curso. Dejamos aproximadamente un 30% del tiempo pues, para las cuestiones que puedan surgir en la última hora, por así decirlo. Y no puede ser menos porque realmente vivimos, en el mejor sentido de la palabra, al cabo de la calle y al cabo de la actualidad. Desgraciadamente, la actualidad que tiene que ver con el Oriente Medio es en muchos casos, en otros no, pero en muchos casos es realmente digamos, nada optimista y tenemos que estar, lógicamente, poniendo la atención cada vez sobre los diferentes temas o las diferentes cuestiones. Luego, la primera idea es que piensen ustedes que estamos realmente planificados ya hasta el verano que viene. La segunda es que la planificación y programación de la que vamos a hablar es la que llamaríamos pública, es decir, son las actividades que esta casa desarrolla de carácter hacia el público. Hay otro tipo de actividades que llamamos discretas, por llamarlas de alguna manera, que tienen que ver con seminarios restringidos, tienen también a veces que ver con reuniones pues de mediación o en otros casos digamos, reuniones de todo tipo, que se refieren no solamente a gobernanza, sino también se pueden referir a temas culturales o también en ocasiones, como no, a temas económicos. Y después hay una tercera parte de nuestro trabajo, que es una parte muy intensa, que consiste precisamente en atender numerosas demandas, llamemos particulares, bien de los medios, bien de instituciones, bien de las personas, etcétera, de personas, llamemos particulares o individuales, sobre los temas que son nuestros. Por tanto, que sepan, y este es, digamos, el punto que tienen que retener, que hoy lo que vamos a presentar y vamos a tratar de darles, digamos, una visión de una actividad continuada, sostenida, estratégica, pensada y de alguna manera también diversificada y variable, es una parte de nuestro trabajo. Junto a eso también tenemos, como no, el Centro de Lenguas aquí en Madrid, en el que en la actualidad están inscritos normalmente cada trimestre unas 400 personas, unos 400 alumnos. Conmigo tengo a Nuria Medina, que es la responsable de temas de arte y cultura, y a Karim Hauser, que es el responsable del área de gobernanza, pero que también nos va a hablar de economía. Doy la palabra en primer lugar a Karim Hauser. Gracias, muy buenas tardes. Yo les voy a describir un poco lo que tenemos de aquí a Navidades, que es lo que está ya bastante afianzado. Voy a leer porque son varias cuestiones que no me gustaría dejar de lado. Entonces, muy brevemente, simplemente recordar que entre muchas múltiples definiciones, gobernanza, este término se puede entender como la conciencia de un cambio de paradigma en las relaciones de poder y, bueno, de alguna forma se ha percibido la insuficiencia del concepto clásico de gobierno para describir las transformaciones que se han ido produciendo en el contexto de la globalización, y está claro que el mundo árabe nos escapa, todo lo contrario. Los procesos de cambio en la orilla sur del Mediterráneo ocupan gran parte de las noticias, sin duda no sois ajenos al tema, y al acontecer internacional y al pensamiento académico. Empezamos entonces por anunciarles que mañana, 9 de septiembre, tenemos la transición en Túnez, Constitución, Elecciones y Justicia, una conferencia a cargo de Rim El Gantri, jefa de la oficina del Centro Internacional para Justicia Transicional, que tiene una oficina en Túnez, además de estar basada en Nueva York, y Samir Dilou, político tunecino, abogado y miembro del Comité Ejecutivo del partido Ennahda.
Sus intervenciones serán moderadas por Charles Powell, vicepresidente de la Fundación Transición Española. Creo que para muchos la importancia de Túnez en lo que se llama la primavera árabe es realmente muy importante. Es el primer país que fue, digamos, tocado por las revueltas, y es también el primer país que ha logrado aprobar una nueva constitución a base de consenso. Para algunos analistas es la esperanza del futuro democrático en la región. Para otros sigue siendo un laboratorio con resultados aún por verse. Entonces, por eso hemos traído a estos dos analistas que estarán aquí mañana para poder analizar con elementos la Constitución, las elecciones por venir y el tema de la justicia transicional. Una semana después, el 15 de septiembre, nos vamos a Irak con el mapa sobre la situación en Irak, a cargo de Pedro Rojo, que es arabista y presidente de la Fundación Al-Fanar para el Conocimiento Árabe, y Nadia Hendi, investigadora del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Granada. La conferencia tendrá dos partes. En la primera, Irak, revolución, yihadismo o partición, analizará las raíces del actual enfrentamiento armado, sus principales actores, así como tres posibles escenarios de futuro: el modelo sirio, la partición del país o una solución política. Y en segunda instancia, Nadia Hendi presentará la agenda social femenina y las revueltas en Irak, una aproximación a las revueltas desde una perspectiva de género, para ilustrar la situación que viven la mayor parte de las mujeres iraquíes como miembros de la colectividad nacional. Entonces, una conferencia también con digamos, dos perspectivas diferentes que nos dan una visión de conjunto. Y países importantes también que seguiremos, evidentemente Siria. Estamos preparando un acto justamente sobre los refugiados sirios, previsto para finales de octubre, y Libia, país cuyo desarrollo preocupa a la comunidad internacional y en particular a España. Estamos también preparando una conferencia sobre la situación en ese país hacia la primera semana de octubre. Luego hablarles de nuestras publicaciones. Aurak, fundamentalmente nuestra revista estratégica, en la cual pues, se pueden abordar desde distintas disciplinas los temas que nos ocupan, desde la historia o el significado del legado andalusí hasta las preocupaciones en materia de gobernanza, identidad o cultura. Entonces, el número 9 que ya salió es el resultado del curso Islam Hoy, organizado en colaboración con la Escuela Diplomática y con varios profesores destacados de la comunidad académica, y está articulado en torno a 4 grandes grupos de temáticas: fundamentos religiosos y diversidad cultural, islamismos y participación política, dimensión internacional y economía del Islam global, y relaciones con España. Este contenido ofrece una aproximación a la complejidad y a las múltiples facetas del Islam en la actualidad, incorporando como novedad un mayor énfasis en la dimensión económica y en la proyección de España en el mundo árabe y musulmán. El número 10, por su parte, se llama Traducir la ciudadanía, y es también resultado de una conferencia y una colaboración cercana, en este caso con la Revista Internacional de Pensamiento Crítico Transeuropéenne, con sede en París. Está prevista su publicación para el mes de noviembre, y en ella se exploran los significados del concepto de ciudadanía, sus paradojas, los derechos humanos y en contexto de migración o inmigración, con capítulos que incluyen el arte urbano en Yemen o el rap en Marruecos. Esto es lo que nos espera en este otoño, el número 10 de Aurak, que presentaremos entonces hacia el mes de noviembre. Y luego, pues, las colaboraciones con otras instituciones, que es un capítulo fundamental de la actividad de esta casa. Destacar el ciclo Reforma de las Instituciones, que continúa, coorganizado con la Fundación Transición Española, como un ejercicio de análisis y debates con un alto nivel académico sobre la coyuntura institucional actual en España. El 17 de septiembre tendrá lugar la tercera conferencia, La evolución del sistema autonómico, el papel de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
También la reunión de la red Analint estos 18 y 19 de septiembre, de la cual formamos parte para discutir las líneas estratégicas de esta red de instituciones. Participaremos en la reunión anual de Euromesco, coordinada por el Instituto Europeo del Mediterráneo, el 2 y 3 de octubre, este año en Tarragona, con la temática Incrementando la diversidad en la región euromediterránea. El 20 de octubre también tendremos aquí la conferencia sobre turismo halal para darle seguimiento a la jornada que sostuvimos en junio con el Instituto Halal de Córdoba sobre la normalización del sello halal en España. Y ahora pues hablaremos del turismo halal con una empresa, Nuranduja, que se dedica al turismo halal y en colaboración con el Observatorio Académico sobre Consumidor Halal de la Universidad de Rey Juan Carlos. Y bueno, finalmente en noviembre 17 y 18 auspiciamos el Foro Elcano sobre terrorismo global por segundo año, una temática que desde luego hay que también abordar, y en diciembre una conferencia que haremos sobre el desgarre de Irak con la Fundación Friedrich Ebert y el FRIDE. A esto pues se suman varias iniciativas, como ha comentado el director, que no necesariamente son de consumo público, pero que desde luego ocupan también las actividades de esta casa. Muchas cosas en el menú, como podrán ver. Los invitamos a seguir, entonces, digamos, visitando nuestra página web para algunos de estos eventos que, como expliqué, todavía necesitamos definir bien las fechas, la reunión o la conferencia sobre Libia o sobre Siria en octubre. Y pues hasta aquí mi contribución por ahora. Gracias. Bueno, para complementar, decir también que a finales de octubre, principios de noviembre, dedicaremos al menos una jornada al inicio de la independencia, la guerra de independencia en el caso de Argelia, porque se cumplen 60 años del Día de Todos los Santos del año 54. También, como todos los años, habrá, y más este año que es el año de solidaridad con el pueblo palestino, el Año Internacional de Solidaridad, también en torno al 29 de noviembre habrá una serie de actividades. Y paso la palabra ahora a Nuria Medina. Pues muchas gracias y buenas tardes. Me corresponde a mí trasladarles en síntesis lo que va a ser el programa cultural de esta casa en sus dos sedes, Madrid y Córdoba. Y bueno, trataré de sintetizar porque realmente estamos a principios de septiembre y ya tenemos un panorama de aquí a diciembre realmente intensísimo. Entonces, bueno, es imposible detallar todo lo que vamos a programar, pero para abrir boca y que puedan hacerse idea de todo lo que van a poder asistir, y por empezar con lo que es más próximo en el calendario y también más relacionado con el acto de hoy, la conferencia de esta tarde. Esta misma semana, el miércoles, tendremos un acto que habrán visto anunciado que hemos llamado Vivir en Gaza, en el que de alguna forma es una de estas conferencias que organiza esta casa que tienen que ver con un contenido sociopolítico de la actualidad, en este caso de Gaza y de Palestina, pero intentamos ir un poquito más allá hablando, tratando de hablar de la realidad cultural de un pueblo, en este caso el pueblo palestino, que bueno, pues por lo que todos sabemos está realmente muchas veces identificado casi exclusivamente con los palestinos como actores o víctimas de la violencia. Tenemos la situación de este verano que ha sido tan dramática, pero que intentamos de alguna forma restituir la identidad de estas personas, de estas gentes, hablando también de todos los aspectos culturales desde un punto de vista antropológico, de sus orígenes, las historias de vida de sus familias, sus modos de vida, para, digamos, poderlos ver desde una óptica un poco más amplia y más justa y equilibrada, si cabe, ¿no? Complementario con este acto que tendrá lugar el miércoles, en el que contaremos, no lo he mencionado, con Raquel Martí, de la directora de la UNRWA en España, Maggie Smith, una investigadora en antropología, y David Segarra, un joven documentalista. Como decía, complementario con este acto, programamos el jueves otro acto también de corte cultural titulado Poesía Palestina, micrófono abierto. Y tenemos el honor de tener aquí con nosotros al profesor Soboj, que es el inspirador de este acto y que hemos acogido con sumo gusto. Y como el título dice, se centrará precisamente en lecturas poéticas con una inspiración
solidaria y con ánimo de paz y de trasladar a los oyentes pues, bueno, un gesto de arropamiento al pueblo de Gaza en estos momentos, ¿no? Digamos, continuando en la línea de conferencias o debates que, digamos, acompañan desde una perspectiva cultural la realidad de los países, tendremos también en septiembre la proyección de un corto documental titulado Entre dos orillas, del marroquí Hisham Malayo, que es un autor que reside entre nosotros, vive en Madrid, y de alguna forma presenta otra cara de lo que muchas veces se ve también como un problema en el caso de la inmigración. Digo otra cara porque en este caso se trata de recoger las historias de mujeres integradas en nuestro país de manera tranquila, exitosa y perfectamente normalizada. Y bueno, pues es un poco también con el ánimo de restituir un poco la normalidad de determinados aspectos culturales, ¿no? En el ámbito de las conferencias tenemos una serie de eventos que son bastante importantes en la programación de Casa Árabe, lo han venido siendo en años pasados, que tienen que ver con la arqueología, ¿no? En concreto empezamos el 16 de septiembre con una conferencia muy importante de la arqueóloga Miriam Seco, que dirige una excavación en Egipto. La conferencia se titula El proyecto de excavación y restauración del templo de Tutmosis III en Luxor como un ejemplo de cooperación hispano-egipcia. Es un ejemplo de cooperación hispano-egipcia porque es precisamente un proyecto que arrancó en 2008 a la limón entre el Ministerio de Antigüedades egipcio y la Academia de Bellas Artes de Sevilla. Pues bien, tendremos a Miriam Seco, que además es una de las personas que engrosa la lista de 100 nombres, digamos, embajadores de la marca España por la calidad de su trabajo y la relevancia de las investigaciones que ha llevado a cabo en Egipto, ¿no? También en una línea de arqueología, a mediados de noviembre, y para acompañar las actividades que hemos venido desarrollando sobre Irak, tendremos entre nosotros a Pedro Azara, que es un importante arquitecto de Barcelona que lleva muchos años trabajando con mucha intensidad y con muchísimo compromiso en Irak, no solamente en Bagdad, sino en la zona norte también, en Irbil, donde está participando en una excavación en estos momentos. Y él precisamente comisarió una importante exposición que se vio en Barcelona y en Madrid, que se tituló Mesopotamia, y sobre los descubrimientos o los hallazgos o digamos las reflexiones que traía al público aquella exposición, haremos nosotros una conferencia sobre Mesopotamia y el tesoro de Ur. Con esta conferencia además intentamos de alguna forma llamar la atención sobre el peligro real que corren los lugares arqueológicos y el patrimonio mundial de muchos de las ciudades árabes que se encuentran en estos momentos viviendo situaciones realmente complejas, ¿no? Como decía, el ámbito de la arqueología ha formado parte de la programación de Casa Árabe en los últimos años, especialmente en Córdoba. Se ha desarrollado ya durante 2 años una importante serie de conferencias centradas en analizar los aspectos culturales, arquitectónicos, históricos de la mezquita y otros emplazamientos arqueológicos de la ciudad, como Medina Zahara. Y en esta línea continuaremos programando varias conferencias a cargo de Susana Calvo, de la Universidad Complutense, a cargo de Hashim Cabrera, que nos hablará de Medina Zahara y el arte islámico, a cargo de Patrice Cressier y a cargo de Mónica Rius. Todos ellos, desde distintos ángulos, abordarán elementos que tienen que ver con el arte islámico y la historia de la mezquita de Córdoba y de otros lugares, como decía. Por vincularnos al acto de hoy, centrado en un análisis de la Primera Guerra Mundial en el contexto Oriente Medio, complementaremos esta línea de programación con otros actos más, como será, por ejemplo, la conferencia que impartirá Roberto Maza, profesor de Historia de la Western Illinois University, que es especialista precisamente en Oriente Medio, en concreto en Jerusalén, en el periodo que va entre el final del Imperio Otomano y el mandato británico. Él, en concreto, el día que venga a Casa Árabe será para hablarnos de la figura especial y muy poco conocida en nuestro país del conde de Bayobar, que escribió un diario. Él estuvo, bueno, lo tengo aquí, gracias, el director me lo pasa, es un diario que escribió este diplomático español, que tuvo la singularidad de ser el único cónsul o delegado extranjero en la ciudad de Jerusalén en el año 17, en el momento que entró el general Allenby con sus tropas a tomar la ciudad, y él fue el que le entregó, digamos, las llaves de la ciudad al general Allenby. Entonces, bueno, es un diario realmente ilustrativo de ese momento, con una óptica muy casi etnográfica de lo que se vivía en la ciudad en aquellos años,
años, y este será un poco el contenido de la conferencia que impartirá Roberto Maza. También en esta línea de rememorar o celebrar el centenario de la Primera Guerra Mundial, tendremos el libro, gracias, de Maja Akhtar, que en este caso se trata de una novela. Es una novela inspirada precisamente en el contexto de la ocupación de la península arábiga por el Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial. Es una novela de intriga, bueno, pues de amor, con muchos elementos que lo hacen realmente un bestseller. Y la autora estará con nosotros, viene a España, ya vive en Nueva York, viene a España para participar en un congreso de novela histórica en Barcelona y ha tenido la gentileza de presentar este libro aquí en Casa Árabe, de lo cual estamos especialmente satisfechos, precisamente por querer afianzar esta línea de contenidos relacionada con la Primera Guerra Mundial. Ella en sí misma es una persona con una biografía tremendamente interesante y también muy vinculada a esta época, pero no les digo más, lo mejor es que vengan y la escuchen. Tendremos también muchas novedades editoriales de muy distinto contenido, desde un libro a cargo de Lucía Ferreiro, periodista especializada en relaciones internacionales y seguridad internacional, que el 23 de septiembre presentará, titulado La convivencia entre españoles y marroquíes, el impacto de las migraciones en las relaciones interculturales. Pasando por otro libro titulado El día que Saida llegó, que es un libro infantil preciosamente ilustrado y con el cual vamos a celebrar el lanzamiento este curso de la nueva línea de enseñanza de lengua árabe para niños. Será un sábado, el 27 de septiembre, y a continuación de la presentación del libro con la autora aquí en Casa Árabe, hemos organizado un taller que hemos titulado Escribe tu nombre en árabe para niños, y las inscripciones están abiertas, así que si tienen críos que quieran que disfruten de este acto singular, pues están invitados. Tendremos también la presentación del libro El jardín perfumado, a cargo de la editorial Ediciones de Oriente y el Mediterráneo, que además este año ha merecido el premio de la Sociedad Española de Estudios Árabes, el premio Cálamo, y se trata de un libro con el que esta editorial comienza una nueva línea de recuperar clásicos de la literatura erótica árabe, así que bueno, pues lo traeremos aquí también a esta mesa. Presentaremos un texto teatral inspirado en la guerra de las Alpujarras del siglo XVI y el papel de las mujeres en esta guerra, un aspecto histórico completamente desconocido para nosotros y que para el que contaremos con la presencia de importantes investigadoras del CSIC en esta casa. Bueno, en fin, presentaremos, como decíamos, el libro de Maja Akhtar y terminaremos la temporada con una gran novedad editorial a cargo de Yasmina Hadra, que es un autor que presenta en nuestro país la editorial Alianza, con la que colaboramos estrechamente. Se trata de la novela ¿A qué esperan los monos? Bueno, desarrollaremos visitas culturales, como hemos venido haciendo hasta ahora, para dar a conocer los rasgos del Madrid árabe, que bueno, poco a poco se va conociendo más, cada vez más gente es consciente de que la fundación de Madrid es árabe, el nombre Mashrit es árabe, y bueno, pues asociado a esto, en la época medieval hay un montón de vestigios en nuestra ciudad que es importante que poco a poco la ciudadanía y los habitantes de esta ciudad sean conscientes de ello. Continuaremos reforzando estas rutas que organiza la Asociación Ahora Arquitectura. En concreto, el 27 de septiembre han puesto en marcha otra de estas rutas, así que también les invitamos a que se apunten, es muy interesante. Y colaboraremos con la Semana de la Arquitectura, que se celebra a principios del mes de octubre, con dos rutas nuevas. Una es la ruta del Neomudéjar madrileño, que tendrá lugar el día 5 de octubre con comienzo en esta casa y luego transcurrirá por otros edificios de la ciudad, y la ruta del eclecticismo, que se celebrará el 11 de octubre, y en este caso, después de visitar varios edificios de Madrid, terminarán también en la sede de Casa Árabe. En el ámbito de la música y las artes escénicas, también un otoño muy cargado de programación y muy variada, desde el concierto de música andalusí con el mítico grupo de Zaragoza, Viella Nuey, acompañado en este caso del grandísimo músico Luis Delgado. En este caso, Viella Nuey incorpora a su repertorio el hallazgo de unos tambores andalusíes del siglo XI que fueron encontrados en el barrio de San Pablo de Zaragoza, y de alguna manera incorporan estos tambores a su repertorio musical y nos van a ofrecer un concierto en el que podremos ver cómo suenan esos tambores del siglo XI. En octubre, el día 14, tendremos una representación de lo más innovador de la escena indie de la música en Oriente Medio, con Mariam Saleh y Zaid Hamdan,
Ella, Mariam, es egipcia y Zaid es libanés, y juntos han hecho un dúo que está ahora mismo, digamos, recibiendo unas críticas extraordinarias como bueno, representantes de las nuevas músicas árabes, ¿no? Gani Mirzo, por su parte, es un músico sirio que vive en Barcelona, se formó en Alepo y también vendrá a Casa Árabe el día 5 en Madrid y el día 6 en Córdoba del mes de noviembre a ofrecer un concierto con el que va a presentar su último disco, un disco que con el que pretende recaudar fondos que irán destinados a niños sirios refugiados en el campo de refugiados de Domuz en el Kurdistán iraquí. Es decir, es un concierto no solamente de enorme calidad, como es la que tiene Gani Mirzo con su laúd, sino un concierto solidario al que también les invitamos a asistir. Dani Panulo, un coreógrafo afincado en nuestro país, en nuestra ciudad, presenta un espectáculo innovador y en primicia en Casa Árabe, un espectáculo al que invita a bailarines marroquíes que residen en nuestra ciudad y que forman ya parte de compañías de danza madrileñas, a poner en escena un espectáculo aquí en Casa Árabe que se titula Encuentro y que va a formar parte del Festival Madrid en Danza que organiza todos los años la Comunidad de Madrid. Y bueno, continuaremos con la colaboración con la Escuela de Música Berkeley y con el Instituto de Músicas del Mediterráneo, que el año pasado tan buenos frutos nos dio con 2 conciertos extraordinarios, y este año esperamos repetir con la programación también de alguna actividad con ellos. Y continuaremos igualmente nuestra exploración de colaboración con el músico Nasir Shamma, el iraquí Nasir Shamma, quien hemos tenido el placer de tener en España este verano, en Córdoba y Granada, y estamos estudiando la posibilidad quizá de repetir antes de que acabe el año, porque hemos recibido numerosísimas peticiones por parte del público de Madrid de tenerle de nuevo aquí en nuestra ciudad, así que si hay suerte igual lo podremos tener. En cine repetiremos los ciclos que hemos tenido esta primavera para poder ofrecerles ese segundo pase que siempre Casa Árabe ofrece en su sala, puesto que además muchas de las películas realmente se quedó el aforo lleno y hubo mucha gente que no pudo verlas. Estoy hablando del ciclo dedicado al cine egipcio contemporáneo y del ciclo dedicado a los árabes en América. Y terminaremos el año con un homenaje muy merecido a la figura de Alberto Elena, que fue catedrático de Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III de Madrid, que lamentablemente nos dejó, falleció este año en la primavera, y bueno, colaboró tan estrechamente con esta casa y nos dejó tan buenos ciclos de cine comisariados por él que no podía ser de otra forma que recoger y recuperar alguna de las películas que hemos proyectado en estos ciclos, e incluso quizá alguna conferencia dedicada a los cines árabes que tanto él se empeñó siempre en dar visibilidad, ¿no? En exposiciones, nuestro querido Janús nos dejará en Madrid en el mes a mediados de octubre, pero el público cordobés podrá disfrutar de sus cuadros, puesto que esta exposición se trasladará a Córdoba a mediados del mes de octubre. Y bueno, seguirán circulando por distintos países árabes 2 exposiciones itinerantes que han sido muy bien acogidas por distintas instituciones en el extranjero, nuestras embajadas, pero también contrapartes locales, universidades, centros culturales, museos, etcétera. Me refiero a la exposición de Córdoba a Córdoba y a la exposición de Viaje, Arquitectura Española en el Mundo Árabe, que son 2 exposiciones que, como digo, han dado muchísimo fruto y bueno, pues siempre las hemos organizado arropadas con alguna conferencia, y así seguirá siendo en las ciudades en las que se van a poder ver: Mauritania, Kuwait, Túnez, El Cairo, Argel, Ramallah, todo esto de aquí a diciembre, ¿no? Y en el pleno de las colaboraciones institucionales, ha mencionado Karim el acto con la Fundación Analí en el seminario. Tengo que mencionar un acto que vamos a celebrar próximamente, el 25 de septiembre, y es que esta casa ha sido elegida por el Premio Internacional Sheikh Zayed del Libro como entidad asociada para promover este libro entre, digamos, el público de habla hispana, los autores para promover este libro entre los autores en español. Es un premio que se abre a traducciones del español al árabe o del árabe al español, y también a novedades editoriales en español sobre civilización y cultura árabe, es decir, todo lo que pueda tener que ver con arte, literatura, historia, además. El día 25, como digo, de septiembre presentaremos este premio aquí en esta casa con un acto institucional.
Y quien quiera presentar obras tiene todavía hasta el 30 de septiembre para hacerlo. Y bueno, creo que más o menos esto es todo. Bueno, me dejo un seminario que estamos organizando en Rabat con el Círculo de Amistad Hispano-Marroquí, que es una institución que, como su nombre indica, aúna y agrupa a personalidades de la sociedad marroquí, de la sociedad española, digamos, con el ánimo de poner, de desarrollar conjuntamente actividades que pongan en valor este diálogo cultural. Y con este fin estamos organizando un seminario el 25 y 26 de noviembre centrado en temas de arte y cine, que tendrá lugar en Rabat. Y bueno, creo que esto es un poco así, de manera muy sucinta o muy rápida, mejor dicho. Gracias, Nuria. Gracias, Karim. Decir simplemente que esto ha sido, o sea, agradecerles que se hayan ceñido precisamente al tiempo que tenían y hayan hecho una síntesis destacando lo más importante. Si les parece, si alguien quiere hacer como mucho 2 preguntas muy concretas sobre programación, y pasaríamos, digamos, a la segunda cuestión. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, siempre habrá una segunda vuelta al acabar el acto, por si a alguien se le ocurre algo. Así que, salvo, pues empiezo ya, digamos, con el tema de la conferencia, que es la Primera Guerra Mundial y el Oriente Medio. Lo primero que hay que destacar en relación con el propio título es que se podían elegir, digamos, diferentes opciones. Una sería la Primera Guerra Mundial y el mundo árabe, otra sería la Primera Guerra Mundial y el Oriente Próximo y el Oriente Medio. Es decir, había que elegir. Y el elegir el Oriente Medio es porque algunos de los elementos hacen referencia también a espacios que van más allá, evidentemente, del norte de África o del Oriente Próximo, y que incluso en algunos casos se adentran en Asia Central. Por tanto, lo primero, la idea de que estamos hablando de la Primera Guerra y el Oriente Medio no es exclusiva, sino que precisamente se ha buscado un título que permitiera abarcar diferentes escenarios. La siguiente cuestión o el punto de partida es también muy claro. Hace unas semanas se conmemoraba el primer centenario de la Primera Guerra Mundial, una guerra mundial que fue realmente dramática en términos de la muerte de personas, del desgarro que supuso para las sociedades, que tuvo implicaciones de naturaleza política con la desaparición de al menos 4 imperios, el Imperio Ruso, el Imperio Otomano, el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro, y que transformó de manera, insisto, fundamental la vida política de Europa, de algunas zonas también del resto del mundo, y que fue un hito histórico de primer orden. En aquel momento se pensaba que iba a ser una guerra que no iba a durar más de 4 meses, todo el mundo esperaba que para la Navidad del año 1914 volvieran, digamos, los soldados, pero lo cierto es que volvieron en algunos casos a finales de 1918 y en otros casos en 1919. Pero lo que hoy vamos a hablar, en realidad, o de lo que hoy podemos hablar, es de 2 dimensiones diferentes. Hay una primera dimensión, que es la dimensión del hecho histórico, de lo que acontece en ese momento. Y hay otra, mucho más importante quizá, en la perspectiva de una casa como esta, que es el impacto de cosas que sucedieron hace 100 o 90 años en la vida cotidiana. A lo largo del año pasado, tanto Karim como yo tuvimos oportunidad de oír en varias ocasiones una figura importante del pensamiento vinculado a los hermanos musulmanes, que era Wada Hanfar. Wada Hanfar, que estuvo, por cierto, sentado aquí en la primera fila de esta casa hace 10 meses. Wada Hanfar es un palestino que fue el director general que se inventó, que estableció Al Jazeera. Él fue director general de Al Jazeera durante 10 años. En este momento tiene todavía un cierto predicamento en ese entorno, digamos, catarí. Él es presidente de la Fundación Al-Sharq y, como decía, tanto Karim como yo mismo le oímos repetir varias veces que la situación en este momento en el mundo árabe comportaba solamente 2 alternativas. Una, la superación de los acuerdos Sykes-Picot de 1916 y la creación de unas nuevas formaciones territoriales
en Oriente Medio, o bien, ya si se conseguía la utopía de los hermanos musulmanes, la desaparición de las fronteras y la creación de la UMA. Es decir, vuelvo a decir lo que he dicho antes, hay un elemento histórico importante, pero hay una relevancia también muy importante, por así decirlo, de ese impacto de hace 100 años. ¿Cómo se llega a la Primera Guerra Mundial? Ustedes habrán visto seguramente 2 libros que han sido traducidos al español, pero que son especialmente importantes para entender cómo llegamos a la Primera Guerra Mundial. El primero es un libro de Christopher Clark que se llama en inglés Sleepwalkers y los sonámbulos en español, en castellano. El segundo es un libro de Margaret Macmillan, que en la versión española se llama 1914, y sin embargo el título en inglés es diferente y en otras lenguas es la guerra que tenía que acabar con todas las guerras o la guerra que acabó con la paz, pero la digo en castellano en 1914. Christopher Clark, que presentó una conferencia aquí en la Fundación Ramón Areces en el mes de mayo de este año, plantea varios temas realmente muy importantes. El primero es que tradicionalmente se ha considerado que a la Primera Guerra Mundial se llega por el juego, digamos, mecánico de las diferentes alianzas. Es decir, se produce una chispa, que es la muerte del heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, y eso desencadena el juego automático de una serie de mecanismos que llevan a la guerra. Dicho de otra manera, la concepción, llamemos tradicional, es la concepción de la inevitabilidad de esa guerra. Lo que destaca, por el contrario, Christopher Clark, es que no es así en absoluto. Al fin y al cabo, una guerra y el desencadenamiento de una guerra es un proceso social donde existen una serie de actores. Y ese conjunto de actores tuvieron a lo largo de todos los 30 años previos, a lo largo de la crisis y a lo largo de la propia guerra, una serie de opciones, de decisiones, dentro de un árbol de decisiones que hubiera podido llevar a diferentes lugares. No estaba nada escrito, es decir, perdón, a diferentes lugares, no, a diferentes circunstancias. No había nada escrito, nada estaba, digamos, predeterminado. Fueron esa serie de decisiones, algunas ligadas al propio atentado, aunque el propio quien acabó asesinando a Francisco Fernando y a su mujer en la propia cárcel 4 años después o 3 años, cuando le preguntaban si no se arrepentía de haber desencadenado esa barbarie que fue la Primera Guerra Mundial, decía: si yo no los hubiera matado, alguna excusa hubieran encontrado alguien para desencadenar la guerra. Pero lo cierto y lo importante es que no hay tal inevitabilidad, y por otro lado hay una serie de decisiones que se toman en un momento determinado, en un contexto determinado, que pueden ir de un lado a otro. El propio atentado podía no haberse producido, como decía, simplemente con que le hubieran informado al conductor en el segundo atentado de que tenía que ir a otro lugar y no se hubiera parado donde se paró. Es decir, la historia contrafactual es una historia que permite todo tipo de análisis, el papel lo aguanta todo, pero lo cierto es que, insisto, hay una serie de decisiones. Y este planteamiento de Christopher Clark es fundamental para entender la Primera Guerra Mundial en el Oriente Medio. El segundo libro, no voy a entrar a hablar, pero el libro de Margaret Macmillan se lo recomiendo porque es precisamente la historia intelectual de los 30 años anteriores a la guerra. Al respecto, vuelvo a hablar de Christopher Clark porque él mantiene una tesis, y es que en realidad la Primera Guerra Mundial empieza en 1911 en Libia. Es decir, esto es importante porque para él la guerra, y ahora lo explicaré, empieza en 1911 en Libia. Se acaba de publicar también un libro colectivo en Inglaterra que abarca el estudio de los diferentes imperios, incluido pues, el inglés, el francés, el portugués, el italiano, que coge como marco temporal 1911 a 1923. Por tanto, otra idea es que es una guerra que empieza en 1911, podría haber empezado antes, pero es una guerra mundial
cuyos prolegómenos son 1911 y cuyo acuerdo territorial, también plagado de todo tipo de conflictos, se prolonga hasta 1923. ¿Por qué dice Christopher Clark y bastantes autores? Ya en Italia, por cierto, también se dice mucho y hay una especie de interés nacional de decir que ellos fueron la chispa y no fue Sarajevo. También es un poco esquizofrénico, porque al mismo tiempo que se dice que esto fue así, también se dice que en menuda salvajada que esto sucediera así, ¿no? Pero lo que Christopher Clark destaca es que a lo largo de esos 30 años que van desde 1878 hasta 1914, de los años, más o menos de los años, hay una configuración de una serie de alianzas que van cambiando en función de los intereses. Es decir, a todos nos parece obvio que ingleses y franceses y rusos estaban, digamos, alineados contra los alemanes o los austríacos, pero eso no es así. Es decir, una semana antes de que empiece la guerra, la Armada alemana estaba haciendo ejercicios en el Reino Unido y al despedirse hubo una despedida absolutamente de hermanos. Es decir, hay toda una serie de procesos. ¿Pero por qué se desencadena la guerra? Se desencadena la guerra porque porque este conjunto de alianzas acaba focalizándose en los Balcanes, y en los Balcanes hay una serie de contradicciones que son de alguna manera inmanejables. Y la razón es que a lo largo de todo el siglo XIX, Turquía y el Imperio Otomano había sido considerado el enfermo de Europa, y había habido una serie de intereses de diferente naturaleza que se habían mantenido en equilibrio. Para Rusia, a lo largo del siglo XIX, era muy importante controlar el Mar Negro. Para Inglaterra era muy importante que Rusia no controlara el Mar Negro, por ejemplo. El tema de Bosnia-Herzegovina, que en 1878 su administración es asumida por el Imperio Austrohúngaro, se mantiene más o menos congelada hasta que en 1908 finalmente ocupa esta antigua provincia otomana, y a lo largo de todo este tiempo hay un equilibrio. Pero en 1911 los italianos, al invadir o atacar Turquía, demuestran de alguna manera que el emperador otomano está desnudo. Es decir, hasta ese momento todavía ha sido una serie de equilibrios precarios. Cuando los italianos atacan Turquía y se quedan finalmente con la colonia turca y con las islas del Dodecaneso, están concentrando, por un lado, el foco en una zona determinada y están diciendo, insisto, que el emperador otomano o que el Imperio Otomano está desnudo. Es decir, están provocando una crisis de la que surge una colonia o un conjunto de colonias, pero desencadena ya una serie de movimientos. Los movimientos inmediatos son en 1912 la Primera Guerra Balcánica, cuando Montenegro, Serbia, Bulgaria y Grecia atacan al Imperio Otomano. La Segunda Guerra Balcánica, 1913, cuando los tres primeros más Rumanía atacan a Bulgaria porque Bulgaria había conseguido de alguna manera madrugarles al coger una serie de territorios, y ya llegamos a 1914. Es decir, insisto, la teoría un poco expandida, que a lo mejor no tiene más que un valor anecdótico, pero en el caso de Christopher Clark es fundamental, es que esa serie de equilibrios que se han ido produciendo acaban focalizándose en una región determinada. Y al final, ese avispero o ese conjunto de relaciones complicadas en los Balcanes es el que lleva definitivamente a la guerra. La Primera Guerra Mundial, y de alguna manera lo he insinuado al hablar al principio, en realidad se desarrolla en 4 territorios que pudiéramos llamar medio orientales. No se desarrolla específicamente en ninguno del norte de África, a excepción de Egipto, pero básicamente se desarrolla en 4 espacios. El primero, cronológicamente, es Mesopotamia. El segundo, cronológicamente, es el Cáucaso. El tercero es la zona Egipto, Siria, Palestina, y a lo largo de todo el tiempo también está el cuarto escenario, que es Anatolia y especialmente la península de Galípoli.
Luego Mesopotamia, Cáucaso, Egipto, Siria, Palestina y Anatolia y Galípoli. La participación, por así decirlo, del norte de África en el conflicto es fundamentalmente por la participación de tropas coloniales, especialmente francesas, pero no solamente francesas, en todos los teatros. Es decir, hay escaso número de franceses, digamos, desplegados en estos territorios, pero sin embargo, cuando son los franceses desplegados, las tropas de choque suelen ser fundamentalmente senegalesas. El primer escenario al que me voy a referir es simplemente, es decir, yo voy a hablar, por así decirlo, de manera lo más sucinta posible, sobre todo el escenario Egipto, Siria, Palestina. Pero los otros escenarios son muy importantes. En Mesopotamia, digamos, el intento británico de llegar a Bagdad supone que acaban siendo derrotados en Kut. Hay todas unas historias, digamos, tremendas, pero el elemento más importante es que esas tropas británicas dependían de la India. Uno de los temas que veremos a lo largo de todo, o que se ve, y que no podré yo abordar, es precisamente, aunque el Imperio Británico era el que estaba más presente y el que determinó numerosas de las decisiones de naturaleza política, tenía diferentes actores y diferentes centros de poder. Había un centro de poder en la India, había otro centro de poder en Egipto y había un tercer centro de poder en el propio Londres. En el tema del Cáucaso, pues a nadie se le escapa lo que supuso la pugna o las masacres armenias. Sabemos que esto es objeto todavía de un debate que es complejo. Cada parte dice que los otros masacraron más, ¿no? Pero el tema en tema de la responsabilidad turca, digamos, todas las tensiones de diferente naturaleza y la cuestión específicamente armenia está presente desde el primer momento. Tenemos que pensar que de los 3 dirigentes de Turquía, del triunvirato de Turquía, 2 de esos 3 dirigentes fueron asesinados en el año 1922 por armenios, y el tercero, Enver, luchó en Asia Central, muriendo en Kirguistán. Es decir, después, les había dicho, muchos de estos efectos llegan hasta el año 23. De hecho, insisto, los 3 grandes líderes, entre ellos también Jemal Pasha, que fue gobernador de Palestina amplia, de Siria, en realidad, más bien de la Gran Siria, murieron, digamos, a manos de los armenios. Galípoli, 1915-1916, es un hecho realmente importante. Supone el intento británico, curiosamente, de hacerse con los estrechos y con los Dardanelos antes de que sus aliados los rusos estuvieran en capacidad de controlarlo. Es decir, de alguna manera es la continuación de los intereses que se habían producido a lo largo de todo el siglo XIX. Y vemos cómo lo que pretenden los británicos son 2 cosas. Por un lado, es destruir el poder de Constantinopla y, por tanto, hacer salir a Turquía de la guerra, infringiendo un duro golpe a los aliados, digamos, a Alemania y Austria-Hungría en el Mar Negro, pero al mismo tiempo tiene un carácter preventivo, es decir, vamos a tratar de controlar la situación antes de que lleguen los rusos. Lo cierto es que aquí hubo en Galípoli más de 500.000, yo creo que, de soldados británicos murieron o fueron bajas, y fue uno de los grandes descalabros políticos de Winston Churchill, que tuvo a lo largo de su carrera siempre una serie de ataques ligados a su gestión de la crisis en Galípoli. También, y esto es muy importante, Galípoli es el origen de la nacionalidad australiana. Es decir, el 25 de abril, que es considerado la fecha del ANZAC, del Cuerpo de Ejército australiano neozelandés, es la fecha de puesta de largo
de un conjunto de dominios que habían dado origen a Australia. Es decir, Australia como país, e intuyo que Nueva Zelanda también, nace precisamente en esta debacle militar entre 1915 y 1916. El gran escenario, digamos, que le corresponde de alguna manera a la Casa Árabe gestionar en el sentido, digamos, de mayor centralidad, es sin lugar a dudas las cuestiones relativas a la Gran Siria y Palestina, Líbano, etc. Es también intelectualmente y políticamente, no solamente intelectual, sino políticamente, es uno de los grandes temas. Y eso ha hecho que hayan aparecido en gran cantidad de libros en los últimos meses. Muchos de ellos están ligados a la figura mítica de Lawrence de Arabia, y a una revisión de sus propios planteamientos. Lawrence es una figura controvertida, por un lado, pero que revela, por así decirlo, numerosas contradicciones del poder británico en ese momento. Y al mismo tiempo, Lawrence está colocado en una red y en un conjunto de tensiones y de, digamos, y de vínculos y de luchas con autoridades británicas, y no solamente británicas, sino francesas y de otra naturaleza, y árabes, evidentemente, a partir de 1916, cuando trata de lanzar la revuelta árabe. Él no es una figura, llamemos, es una figura mítica, es una figura importante, pero no es la única figura, evidentemente. Pero yo les recomiendo un libro que acaba de salir, que se llama Lawrence in Arabia, de Scott Anderson. Este es un libro en el que se pasa revista al papel icónico de cuatro personas en este periodo de tiempo. Uno es Lawrence, otro es Richard Yale, es el representante en Jerusalén de la Standard Oil, el único norteamericano en todo el teatro del Oriente Medio durante estos 4 años. Otra figura es Abramson, uno de los fundadores del sionismo, y la cuarta figura es el coronel Bremont, el representante francés. Francia, en este escenario, acaba moviendo muy pocos soldados, pero el interés que tiene Francia acaba moviendo sobre la base de que el frente que va de Flandes a Suiza está en ese momento recogiendo la mayor parte de mano de obra de soldados y de muertos franceses, y por tanto lo que hacen los franceses es colocar una pequeña fuerza, porque en el fondo lo que les interesa es que cuando llegue la paz ser capaces de conseguir estar también en el reparto, por así decirlo, de fronteras. Es decir, todo ese libro que les digo de Scott Anderson, Lawrence in Arabia, es muy interesante porque a partir de estas 4 personas, y esto me recuerda lo que les he dicho de Clark, hay actores y esos actores tienen intereses legítimos o ilegítimos y hay un árbol de decisiones. El tema central en este, ya verán que no tengo tiempo ni creo que sea este el momento, porque lo que estamos haciendo es sobre todo presentar una línea de trabajo que se va a desarrollar durante 4 años, espero, en Casa Árabe. Lo que quiero decir es que ahí el tema pues ya es de sobra conocido, es decir, ahí los británicos pretenden lanzar una revuelta árabe que ponga en dificultades a Turquía. Vuelven a intentar desde otra vía precisamente superar las dificultades que habían tenido en Galípoli. Lawrence todo el tiempo está diciendo que desembarcar en Galípoli es una locura y que el punto en el que hay que desembarcar es Alexandreta, la actual Iskanderun en Turquía. Es decir, hay esta cuestión, pero en definitiva de lo que se trata es de conseguir el apoyo de las fuerzas que pueden mover el Sharif Hussein para conseguir el custodio en ese momento de las 2 mezquitas, para conseguir que los pueblos árabes se levanten y pongan fin a la dominación turca. Este planteamiento, que tiene su origen en la correspondencia MacMahon
Hussein de 1915, lo que implícitamente y explícitamente está diciendo es que si se produce un apoyo de los árabes que sea realmente importante, se les garantiza la independencia. En unos términos que después se verá no están del todo claros, es decir, no se sabe si esa independencia afecta ya en ese momento a Palestina o no afecta. Palestina, lugar donde cada vez hay un mayor número de población hebrea que va viniendo y que se va instalando. Este planteamiento, llamemos Lawrence, está en abierta contradicción con lo que después ha sido denominado los acuerdos Sykes-Picot de 1916, que se consideran los que dan origen a la distribución territorial actual del Oriente Medio. Sykes-Picot, que es, digamos, en muchos casos reconocido como uno de los grandes elementos negativos, por así decirlo, de esta Primera Guerra Mundial, es decir, la distribución territorial en una serie de mandatos que en un caso van para el Reino Unido y en otros casos van para Francia. Aquí hay varias cosas que decir, pero la primera es que Sykes-Picot no es el único acuerdo que distribuye territorialmente el Oriente Medio. Hay también numerosas decisiones posteriores. Es decir, pensemos todas las contradicciones que hay territorialmente desde que Turquía es derrotada en 1918. Es decir, primero hay una cada vez mayor presencia de tropas extranjeras, parte del territorio de Anatolia está más que ocupado, tiene fuertes poblaciones griegas, hay una presencia italiana en el sur, hay todo tipo de situaciones que progresivamente, a lo largo de una serie de conflictos, hacen que Kemal Atatürk vaya configurando lo que posteriormente sea Turquía, con un reflejo y una fotografía en diferentes acuerdos, desde el armisticio de Modros hasta los tratados, hasta San Estéfano o San Remo, posteriormente Lausanne, etc. Algunas decisiones importantes son tomadas en años posteriores. Pensemos que en algún momento existe una república de Armenia, pensemos que existe una república, un estado del Kurdistán, parcial, pero existe un estado del Kurdistán. Es decir, la configuración definitivamente de ese territorio no nace exclusivamente en el acuerdo Sykes-Picot. Es más, el acuerdo Sykes-Picot implica también una participación de Rusia y una participación menor de Italia. Es decir, en su origen es un acuerdo en el que se encuentran 4 países envueltos. 2, Francia e Inglaterra especialmente, y un tercero que es Rusia fundamentalmente. Sucede que en ese momento, en 1917, y precisamente debido, entre otras cosas, a la dureza de la guerra, acontece la Revolución Rusa, la Revolución de Octubre. Primero ha habido la de febrero y después la de octubre. Esto supone la salida de ese teatro y del resto de los teatros bélicos por parte de Rusia, y lo que hacen las autoridades soviéticas, las primeras autoridades soviéticas, es hacer público la existencia de una serie de tratados secretos que demuestran, a su entender, digamos, la vileza o la avaricia o la codicia de los países europeos, los países europeos occidentales. Italia, entre medio, se ha perdido, quiero decir, no vale la pena entrar en este tema, pero lo cierto es que este acuerdo va evolucionando de diferente manera. Lo importante es que, lo vemos claramente, por un lado, ofrecer la independencia a las poblaciones árabes es absolutamente contradictorio con establecer unos mandatos, que es lo que sucede con la Sociedad de Naciones. Pero no solo eso, es decir, esos mandatos son diseñados en ese acuerdo Sykes-Picot, pero no solo eso, sino que entre medio aparece la Declaración Balfour de noviembre de 1917, que tampoco tenemos tiempo ahora de analizar, pero que es el origen precisamente de años después, de la creación de un Estado homeland hebreo-judío en Palestina, de la separación de Palestina y de la situación de la división de Palestina y la situación en la que nos encontramos. Por tanto, juego de diferentes promesas, juego contradictorio de diferentes situaciones. La literatura sobre estos temas es realmente apasionante
y algunos de los hitos, por así decirlo, se los he ido diciendo hasta este momento. Por último, yo creo que después en los puntos de las preguntas podemos abordar alguna cuestión específica, pero el último punto del que quiero hablar es de España, la Primera Guerra Mundial, y España, la Primera Guerra Mundial en el Oriente Medio. España, saben ustedes, entre 1914 y 1918 es neutral. La neutralidad española tiene una serie de elementos que hay, digamos, que habría que analizar, habría que analizar y que han sido analizados por muchos libros. En muchos casos, los libros españoles consagrados a la guerra lo que hacen es identificar la parte de la élite española que estaba de un lado, la parte de la élite que estaba en otro, las interconexiones entre las embajadas de los países en lucha y los intelectuales españoles. Esta es una de las líneas de investigación. Un investigador del CSIC, que está en Roma, Fernando García Sanz, ha trabajado fundamentalmente en los archivos italianos para fijarse en un tema muy específico, que es el papel que jugaron los cónsules, agregados militares y funcionarios diplomáticos de los países en la contienda en España. Es decir, hay toda una historia de, digamos, de seguimiento de barcos que llegan, de contrabando, de todo tipo, que es de cuestiones de espías. Piensen, por ejemplo, que la famosa Mata Hari fue detenida en Francia después de haber pasado por Madrid y por una filtración ligada precisamente a su paso por Madrid. Y, en definitiva, España entre 1914 y 1918 es un lugar, pues, para todo tipo de tránsitos de todo tipo, de toda naturaleza. En ese juego, el gobierno, en ese juego hay dos actores que hay que destacar. El primero es el papel que juega Alfonso XIII, que trata de desarrollar un papel humanitario, fundamentalmente en el intercambio de prisioneros de guerra. En el Palacio de Oriente se crea una unidad administrativa llamada Procautivos, y hace que el rey, junto con algunos embajadores, como es el caso del embajador en Bélgica, pues desarrollen un papel activo humanitario de intercambio de personalidades. De personalidades, no, de todo tipo, de personalidades, en algún caso de rehenes o de soldados, etcétera, ¿no? Pero a su vez, el gobierno juega un papel de un tipo de neutralidad activa. Es decir, tanto el rey como el gobierno, la serie de gobiernos que se producen a lo largo de todos estos años, lo que tratan de hacer es, sin participar en la guerra, tener capacidad de posteriormente ser mediadores y tratar de conseguir en la paz un papel para España que sea importante. Es decir, a lo largo de todo este tiempo, España, país neutral, España con todo tipo de intereses de los países en contienda, y una España que, junto al papel humanitario del rey, está tratando de jugar un papel en el día siguiente. Entre las cosas curiosas a destacar, podríamos pensar que en un momento determinado Alfonso XIII le propone al Papa, que, recordemos, está secuestrado hasta los acuerdos de Letrán de 1929 en Roma, es decir, se considera un secuestrado del gobierno italiano, le ofrece la posibilidad de instalarse por el periodo de la guerra en el Escorial. Esa oferta fue rechazada, supongo que otros países también lo habrían planteado, pero lo cierto es que el Papa no llegó a vivir al Escorial. Y aquí entra, digamos, la gran figura a la que ya Nuria se ha referido, y es Antonio de la Cierva y Levita, que es el cónsul español en Jerusalén entre 1913 y 1919. Después de haber ingresado en la carrera consular y de haber estado en Cuba, llega como joven diplomático, en aquel momento más bien como joven cónsul, porque no estaban las dos carreras unificadas, llega a Jerusalén con un mandato muy preciso, que es tratar de poner orden en las relaciones entre España y los franciscanos, custodios de la Santa Sede, de la Tierra Santa. Es decir, ni siquiera su llegada no tiene que ver con la guerra, no tiene que ver con el mundo árabe, no tiene que ver con las autoridades turcas, tiene que ver con las relaciones específicas entre los franciscanos y el gobierno español.
Lo que pasa es que pocos meses después se ve metido en, digamos, en la lucha, en el fragor de la lucha, y desempeña un papel muy importante precisamente hacia 1917, a finales de 1917, cuando el general Allenby llega a Jerusalén. El general Allenby, yo he llevado el error a Nuria, no es Bayobar el que le entrega la ciudad. El alcalde de Jerusalén trata por 7 veces de entregar la ciudad al ejército británico y por 7 veces consigue que los soldados digan que ellos han entrado casi por error, y al final consigue entregar la ciudad. Pero Bayobar es importante porque él es precisamente el que articula una serie de elementos de naturaleza política en ese tránsito en ese tránsito de una administración turca a una administración militar británica. Él escribe un diario a lo largo de los 4 años. Ese diario lo mantiene la familia hasta que en 1995-1996 Eduardo Manzano Moreno, uno de nuestros grandes investigadores, en este caso en el mundo medieval, él está estudiando en SOAS y ve una referencia a la figura de Bayobar en un texto de Roland Storrs. Roland Storrs, amigo de Lorenz de Arabia, es uno de los primeros gobernadores, y yo creo que el primer gobernador militar de Jerusalén. Es un gobernador atípico en el sentido de que, aparte de ser una autoridad militar, es un orientalista, conoce perfectamente la lengua árabe y establece una norma que ustedes habrán podido ver no solamente en Jerusalén, sino también en Jordania y en muchos lugares, que es esa piedra blanca que hace que todos los edificios de Jerusalén, de otras ciudades palestinas, sean todos de piedra blanca. Entonces, Storrs, recordemos, en ese momento, en el 95-96, Eduardo Manzano está estudiando o haciendo un posgrado en la School of Oriental and African Studies, y ahí descubre esta referencia de Storrs. Entra en contacto con la familia del conde Bayobar, y la familia del conde Bayobar le entrega los diarios. Esos diarios son publicados en castellano en 1996, en inglés en 2011, y desde el momento en que son traducidos al inglés entran en el streamline, por así decirlo, de los temas relativos a la Primera Guerra Mundial. Es decir, hay un desconocimiento de la figura de Bayobar, por así decirlo, salvo en el entorno familiar, hasta el año 95-96. Hay un conocimiento en el mundo español entre el 96 y el 2011, y hay después una eclosión, por así decirlo, que ya se había producido previamente en uno de los mejores libros sobre Palestina, que es un libro de Tom Segeb, uno de los historiadores israelíes, de los nuevos historiadores israelíes, que después cambia de perspectiva, que dedica muchas de las páginas de su libro, una Palestina completa, de las 100 primeras páginas, a hacer referencia a Bayobar. En todo caso, yo no voy a explicar más que esto, porque le corresponde a Roberto Mazza, que es quien coge el testigo de Eduardo Manzano. Le corresponderá a él destacar la importancia de esta figura. Importancia que es grande, porque se convierte, por un lado, en un observador durante 4 años de lo que está aconteciendo en la ciudad de Jerusalén, que quizá no se fija tanto en las poblaciones árabes, pero sí que sabe, digamos, aborda muchas cuestiones relativas a la situación de poder, que informa de manera muy directa y que se convierte en el cónsul universal, es decir, llega en un momento determinado a ostentar las 12 representaciones extranjeras en su propia persona. Los párrafos del diario dedicados a los problemas que le plantea la contabilidad de cada una de estas 12 naciones son posiblemente, digamos, los más deprimentes, porque en mitad de todo el lío y de una serie de cuestiones naturales como la famosa invasión de langostas, de la plaga de las langostas, él tiene que abordar este tipo de cuestiones. Ya concluyo. He tenido realmente que ir muy a prisa, como se pueden imaginar, y simplemente sentar
en las bases de lo que espero sean sucesivas presentaciones en esta casa, lo que quiero destacarles es que este es un tema importante para los próximos años, como hay otros temas importantes. La circunstancia curiosa es que cuando hace 2 años y medio yo me encargué de esta casa en una situación, digamos, de una situación compleja, lo cierto es que programábamos a 2 días, o sea, nuestro activo era tener capacidad de programar a 2 días y poder difundir la comunicación. A fuerza de tener esa especialidad ahora hemos conseguido programar casi hasta 4 años, porque no solamente el tema de la guerra y su implicación va a estar presente en esta casa, sino que hay otros temas a medio y largo plazo. Uno de los temas es la Expo de Dubái del año 2020 y en qué medida en ese momento se van a juntar digamos, la emergencia de países árabes del Golfo con la emergencia de países de América Latina. En qué medida España puede jugar un papel de conexión entre los diferentes países de un continente y de otro. En qué momento cuestiones como, por ejemplo, el mudéjar del siglo XVI-XVII o el neomudéjar, alambrismo, arte morisco, etcétera, juegan un papel de reforzamiento de estas 2 dimensiones hispanas. Por un lado, 2 legados hispanos. Por un lado, la cultura hispana y por otro lado, la presencia islámica en España. Es decir, un conjunto de temas que van a tener 4 años. Hay muchos más temas. Algunos, desgraciadamente, las cuestiones relativas a gobernanza estamos un poco al tono de... Ya nos gustaría realmente tener una cierta capacidad en la planificación en beneficio sobre todo de las poblaciones más afectadas, pero desgraciadamente no forma parte de nuestros poderes, por así decirlo. Lo que sí que forma parte es sensibilizar a la gente. También cuestiones como la promoción comercial o la dimensión de marca España. Hay una serie de temas que de alguna manera nos proyectan hacia los próximos años. Es decir, con un equipo de gente reducido, pero potente y dedicado, como es el de Casa Árabe, esperamos ofrecerles todo tipo de posibilidades. Y ya concluyo, digamos, refiriéndome al tema del que hablaba y en parte la digresión, llamemos, iberoamericana. Cuando en 1962 se filma la película Lawrence de Arabia, la parte del desierto se filma en Jordania, pero hay muchas partes que se filman en España. El ataque a Aqaba tiene lugar en la playa de San José, de hecho no tiene lugar en la playa del Algarrobico, famosa ahora por otras razones. En San José, en Almería, pasan también algunos de los eventos, pero la mayor parte de las referencias tanto al Cairo como a Jerusalén se desarrollan en la ciudad de Sevilla. En Sevilla, en el Hotel Alfonso XIII, en el Casino y, sobre todo, en la Plaza de España. La Plaza de España, que es la sede de la Exposición Iberoamericana de 1928. Y no puede haber más símbolo, precisamente, de ese elemento al que me he referido, de una posible interconexión estética entre el mundo de América Latina y el mundo árabe, que cuando se rueda esta película, se ruede precisamente en estos escenarios. Y sin más, pues les devuelvo la palabra para el que quiera formule alguna pregunta. Muchas gracias.